¿Vamos? Ahí está. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Estamos retomando esta agradable costumbre de los spots laborales de ADRA, de la Comisión de Laborales de ADRA, o Comunidad de Asuntos Laborales de ADRA, con un nuevo formato que ahora seguramente Mariano va a poder contarles un poco cómo es que vamos a estar funcionando a partir de hoy en reuniones que van a ser quincenales, ¿no? ¿Querés contar un poco, Mariano, cómo va a ser la dinámica? Perdón, si podemos ir cerrando los micrófonos. Ahí Bien, está bien, dale. bien. Chao. Contá un Siga usted. poquitito, Mariano, cómo es que vamos a trabajar hoy y los demás días del spot. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto reencontrarnos. La idea de retomar los spots es buscar un formato nuevo, tal vez no muy novedoso para el resto de actividades académicas o de este tipo que ustedes puedan conocer o transitar, pero para nosotros sí, porque queremos darle preponderancia al diálogo, al debate, sobre temas que nos ocupan y nos preocupan, y de este modo la convocatoria siempre va a contar con un tema que surge del interés de todos los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales, y aquellos que no estén dentro de la misma también nos pueden acercar durante el transcurso de este espacio. Y ese tema, que siempre va a estar encabezado por un experto del área, eh, de alguna manera va a estar challengeado, de alguna manera va a estar orientado y también puesto a consideración de nuestros abogados, quienes nos vienen acompañando hace ya, nada, desde que comenzamos el spot, y eso creo que fue ya un largo tiempo, algo más de 2 o 3 años. Creo que Vivíamos encerrados y andábamos con barbijo, mira. sí, lo de encerrado pues, lo podríamos cuestionar, el barbijo a mí me molesta, pero más de uno podría volver a esa condición sin problema. Pero sí, lo que creemos es que nos va a dar mucho más flexibilidad para el tratamiento de los temas y sobre todo vamos a poder, insisto, enriquecernos con los comentarios de los distinguidos colegas en esta cosa que siempre se mezcla, ¿no? Entre el acto gestional de quien es manager de recursos humanos y el asesoramiento y muchas veces involucramiento también de los abogados o quienes tienen la responsabilidad de decir por dónde se debería ir. Después hay que ver si el cliente hace caso o no hace caso o tiene una idea bastante distinta sobre esta situación. Digamos, es un momento interesante, nos tardamos un tiempo en dejar atrás la pandemia como grupo de trabajo, tal vez que creo que hoy se está reflejando más que nunca este tema de ver un mundo vertiginoso, incierto, complejo, ambiguo, lo que normalmente se habla del formato buca, y bueno, nosotros vivimos todo eso dentro de una Argentina que extrema esas condiciones, ¿no? Que ya son de base muy complejas. Condiciones económicas, institucionales, de gobernabilidad. Eh, Parecería que estamos, le decía esta mañana a Marcelo, que estamos en una constante oda a Sigmund Bauman, ¿no? Con su concepto de mundo líquido. Pero bueno, no, esto es lo que nos toca vivir, lo que nos Por toca lo de transitar. contado con liqui, decís. También, Ah, sí, nos toca transitar. Y bueno, la idea de hacer este espacio es también para los que peinan canas van a recordar la noticia Rebelde y su propuesta de, en vez de hacer un aporte más a la confusión general, por lo menos hacer un aporte más para despejar cierto aspecto de esa confusión general, ¿no? que tenemos.
Así que, de algún modo, no sé, Gustavo, si te parece que redondeé la idea o querés vos darle Está un cierre. perfecto. Queremos, como siempre, y lo vamos a hacer después al final también, agradecer a Byton que sponsorea esta actividad. Por ahí anda que no lo vemos, pero Ezequiel que nos está ayudando con todo esto, Ezequiel es de Byton. Y recordarles que cualquier comentario que quieran hacer o pregunta o que quieran participar, por favor mándenlo por el chat y lo vamos a levantar con Mariano para hacérselo saber a los panelistas. Muy bien, largamos, Bueno, Mariano. sí, a ver, presentaciones de rigor. Marcelo Patriarca es el responsable a nivel Latinoamérica de todos los asuntos laborales del grupo Cargill. Así que, Marcelo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por dejarme participar y darme de esta oportunidad de poder sumarme a los spots. Bien. Marcelo Daniel Rolón, ¿sí? Es del estudio Brojur y Funes de Rioja. Héctor Alejandro García, del estudio García Pérez Boyani y Asociados. Y Federico Basile, del estudio Basile y Asociados, son los que hoy van a darnos ese marco jurídico a la temática. Después, sí, una mención especial, también nos acompaña el doctor Carlos Echezarreta, quien lo vamos a comprometer para el próximo spot, fundamentalmente, pero no nos vamos a privar de sus consideraciones si fueran oportunas y él está en ganas de colaborar con nosotros en este aspecto. Así que, tiempo tirano, Marcelo Patriarca, te paso el micrófono. Dale, genial. Carlos, gracias. Gracias, Mariano. Solamente como para arrancar y ayudar a poder ubicarnos del tema que queríamos compartir. Esto auspicia a imitar un layout de la situación que vamos a estar hablando. En principio, la experiencia que queremos contarles se trata de un puerto que está ubicado en la provincia de Santa Fe, donde la empresa en el año 2006 la adquirió, mantuvo los encuadramientos que tenía la compañía anterior, que era Productos Sudamericanos, y el personal que trabajaba en el puerto específicamente era del gremio de Urgara, que tiene que ver con todo lo que es recibimiento de granos, y comercio puertos privados, que tiene que ver con todo lo que es dentro del puerto. Después, a medida que fueron pasando los años, la empresa construyó toda una planta de crushing, de biodiesel y cogeneración pegado al puerto, al igual que una maltería para abastecer de materia primas a las cerveceras. Y después todo lo que sería el antepuerto, es la zona de calada, que es donde se determina la calidad de los granos, y con eso se abastece tanto a la maltería, se abastece al puerto para la exportación y a la planta de crushing para específicamente lo que es la molienda. A su vez, el antepuerto tiene una playa de camiones, una playa principal y una auxiliar, donde tiene capacidad de recepción de 1.500 camiones diarios. En estos distintos ámbitos conviven... Dijiste 1.500 camiones diarios, ¿no? Sí, 1.500 camiones Wow. diarios. Generalmente es un flujo de camiones enorme, donde tiene que haber todo un proceso bastante automático, porque inclusive en todo eso hay toda una parte administrativa, que son las cartas de porte, y demás cuestiones que por ahí se manejan desde aplicativos que no los maneja la empresa, sino que son aplicativos de AFIP, de aduana o de SENASA. Así que hacen aún más dinámica la cuestión que vamos a estar compartiendo. Muy Todo bien. lo que tiene que ver con playa de camiones son choferes y personal encuadrado en camioneros. Todo lo que respecta a la calidad del grano, que es encalada, tiene que ver al antepuerto, y lo hacía personal
de Urgara. En el puerto específicamente teníamos Urgara y Comercio Puertos Privados, en Maltería, cerveceros y malteros, y en la planta de crushing el Aceiteros. aceiteros, que es la actividad principal, ¿sí? ¿Qué nos pasó después que teníamos todo este complejo implementado, funcionando? En el año 2013, el sindicato aceitero hace un pedido verbal donde solicita que toda la parte de antepuertos, donde había 29 empleados, que eran de Comercio y Urgara, debían ser encuadrados en aceiteros. La respuesta de la empresa a ese planteo fue que no era una facultad de la empresa definir cuál era el encuadramiento, ya que esas instalaciones habían sido adquiridas en el 2006 y se iba a mantener el status quo en el cual estaban encuadrados cada uno de los empleados que teníamos. Así que bueno, ahí vino el primer disparador. Después de ese reclamo verbal, vino una cuestión que fue de hecho, que era prácticamente un quite de colaboración y un bloqueo tanto de la planta de crushing como del acceso de camiones para que pudiéramos hacer este encuadramiento en el antepuerto, que sería la calada y la playa de camiones. En ese momento justo estábamos en plena temporada porque fue en el mes de mayo, nuestro pico de demanda es entre marzo y agosto, que es donde tenemos un flujo diario de 1.500 camiones. Imaginen que una demora en la descarga de esos camiones genera que en no más de 45 minutos esto que está a orillas del río Paraná termine teniendo colas de camiones que queden varados al costado de la autopista de Buenos Aires-Rosario. Quizás alguna vez les ha tocado ver colas de camiones sobre la banquina. Muchas veces se deben a alguna situación de conflicto. Esto generó que tuviéramos también presiones en ese momento del sindicato de camioneros. Y acá es donde empiezan a jugarse mucho la presión y las necesidades, más allá de las cuestiones jurídicas que seguramente ahora Federico, Héctor o Marcelo van a ir agregando. No sé si quieren ir agregando a medida que voy haciendo el comentario de la situación puntual. En este caso, el conflicto se planteó por una cuestión de hecho, donde la empresa tenía necesidades de descomprimir la presión que se estaba generando porque ya habíamos tenido un antecedente en el año 2010 con una calada que fue incendiada por una demora en un sistema, con lo cual eso estaba a flor de piel, ese recuerdo, así que bueno, no queríamos volver a transitar por una situación violenta como la que habíamos transitado, con lo cual tratamos de, no más de 10 días, buscar alguna alternativa de solución y es ahí donde accedimos a pedirle que iniciaran una acción judicial como para tener un marco referencial para que no sea solamente una decisión unilateral de la empresa y simplemente que el planteo que había sido verbal allá en el año 2013 quedará formalmente escrito en algún lado y en referencia a eso poder buscar alguna alternativa de solución. Para eso se terminó, el sindicato de la actividad terminó presentando una demanda plurindividual por diferencias salariales y encuadramiento, la cual nunca fue resuelta. Y ahí la empresa accedió a reconocer ese encuadramiento y a ponerle un valor a una supuesta diferencia salarial por ese encuadramiento. Se accedió a regularizar el encuadramiento de 29 empleados y en todo este ir y volver de esta situación y este tirar de un lado y del otro, fuimos teniendo planteos también de los otros gremios para que nos abstuviéramos de
no cambiar el encuadramiento, ya sea de de comercio puertos, de Urgara, inclusive había un sector donde había trabajadores de carga y descarga, digamos, había un conjunto de gremios bastante interesante donde nos pedían que nos abstuviéramos de cambiar ese encuadramiento, con lo cual las medidas de fuerzas continuaron. Pedimos conciliación obligatoria. En la conciliación obligatoria pedimos que se citaran a los otros gremios. El ministerio en ese momento no consideró que no los tenía que citar, que era una cuestión directa de la empresa con su gremio de actividad principal. Y bueno, transcurrió la conciliación obligatoria, vencido este plazo, continuaron las medidas de fuerza cuando ya la empresa no podía seguir sosteniendo esta situación de conflicto permanente, y después de haber acordado el encuadramiento de esas 29 personas, volvimos a tener reclamos de los otros gremios, solicitando el no cambio y hasta inclusive haciendo extensivo este pedido a las cámaras de actividad, Cámara Portuaria Argentina, para que nos abstuviéramos de hacer algún tipo de modificación y bajo el apercibimiento de iniciar medidas a nivel nacional. No sé si voy muy rápido o hasta acá No, hay alguna consulta. Vas muy bien, Marcelo. El caso es mucho más interesante de aquel que había tenido yo. Inicialmente, idea que efectivamente era el caso, ¿no? La problemática empresaria con una, digamos, cohesión o te diría, participación, intervención de varios sindicatos, varias actividades, generó este conflicto, en el cual la compañía desde el día número 1 fue rehén. Esta calidad de rehén de la compañía es todo lo que no debe suceder, en sentido estrictamente legal, en el marco de un conflicto de encuadramiento sindical. La compañía debe ser o debería haber sido protegida por el Ministerio de Trabajo frente a esta intromisión sindical de ingresar a un área que inicialmente, conforme a su grupo gremial, no tenía representatividad. Entonces, el principal punto inicial, desde la perspectiva legal, es frente a las definiciones que existen a nivel legal a través de la ley de asociaciones sindicales, en lo que respecta a los conflictos de encuadramiento sindical, lo que sucede como primera medida es el perjuicio directo hacia el empleador, que no debería ser inicialmente parte de este conflicto, porque si existe un entrelazamiento de agrupes gremiales derivados de una personería gremial no demasiado clara, debe ser el Ministerio de Trabajo, o debe ser inicialmente la vía asociacional en el ámbito superior al sindicato de base, la que debe resolver el conflicto de encuadramiento sindical. Entonces, lejos de esto, bueno, hablabas primero de una demanda en sede judicial, y eso confunde también las cosas, porque una demanda en sede judicial es para resolver conflictos de encuadramiento convencional y no sindical, que es originario. Entonces, todo esto pasa por la falta de autoridad y eficiencia en la gestión de parte del Ministerio de Trabajo, que medio como que se esconde frente al conflicto. Depende de la escala entre 40 y 45. ¿En el colegio? En el colegio. Hay algún micrófono abierto. Sí, de hecho, Federico, nosotros cuando transitamos la instancia administrativa en el Ministerio de Trabajo, terminó definiendo que iba a elevar el expediente a la autoridad superior y al departamento técnico para que definiera la cuestión de fondo, cosa que no sucedió nunca. Y después de ese año que tuvimos de tironeo entre los distintos gremios, y vos dijiste algo como que es muy importante, en el medio la empresa como prisionera de esta disputa, sin capacidad de poder accionar para resolverlo, porque cualquier cosa que pudiéramos hacer en pos de uno u otro gremio es como la frazada corta, o te tapas la cabeza y se destapan los pies, o viceversa.
Entonces nos ponía siempre de frente con alguno de estos gremios y en el medio quien deberían haber arbitrado para buscar la solución en el marco, dentro del marco jurídico, no habían accionado. Nosotros Exacto. solicitamos a los gremios que recurrieran a la comisión arbitral de encuadramiento que existe en la CGT, cosa que no hicieron, y creo que es una comisión que no saca un dictamen, no me acuerdo desde No. qué año. Es que la Por CGT eso- tiene efectivamente la potestad inicial y la CGT frente al conflicto de coordinación sindical debe expedirse en 60 días, de acuerdo a lo que dice la ley. La ley dice que la CGT debe expedirse en 60 días. Si la CGT no se expide en 60 días, debería hacerlo el Ministerio de Trabajo en los siguientes 60 días, y si no hay una definición de parte del Ministerio de Trabajo, uno tiene la posibilidad de recurrir ante la Cámara Nacional de Prestación del Trabajo. Ahora, como decís vos, Marcelo, esto no pasa jamás. Y lo que sí pasa efectivamente es un corte en la producción, un bloqueo en la compañía y la pérdida de dinero. Y lo que sucede es que frente al riesgo y temor de que esto nos ocurra en la compañía cede posición. Vos fíjate que iniciaste tu comentario consignando el layout de cómo se dividía la compañía en áreas. Esto significa unidades técnicas de producción que hacen bien clara la definición de la grupo gremial. De esa claridad absoluta de la grupo gremial y esa claridad absoluta sobre el convenio colectivo de trabajo aplicable en cada actividad, aparece el interés sindical de tomar una parte que no tenía anteriormente, y a partir de ahí un conflicto absolutamente que después de un año no se resuelve por ineficiencia de la autoridad de aplicación. Ahí, Federico, Marcelo, lo tenemos a Marcelo ahí que Sí. ha levantado la mano y produce un efecto que al lado de tu rectángulo azul pone un rectángulo amarillo, ¿no? Así que sí, por favor saquemos esto. Habla Marcelo. Sí, no sería el caso, no sería el caso. Sí, ahí me parece importante destacar una realidad que es la más frecuente, que en realidad la pretensión gremial, en todo caso, es indirecta sobre el tema de representación. En general, este tipo de conflictos se inician porque la representación es la aplicación de un convenio colectivo, es decir, una cuestión de encuadramiento convencional. Si bien no hay una solución, digamos, primero, no hay una solución jurídica perfecta, y menos que nos resuelva esto rápido, lo que tenemos que pensar que cuando hay un conflicto de encuadramiento convencional, lo primero es que la autoridad administrativa del trabajo no lo puede resolver porque no es competente. Primer tema. Segundo tema, que hay que buscarle entonces la forma de activar las herramientas posibles para ser proactivos en algún tipo de obtención de medidas. Y ahí sí aplica, como bien dice Federico, las cuestiones de representación sindical. Porque la empresa, que en esto por supuesto siempre es rehén, tiene la posibilidad de plantear y de presentarse al Ministerio de Trabajo para activar el procedimiento del decreto 1040 del 2001 diciendo, yo acá soy parte legitimada, vengo a pedir, por un lado, que se dilucide el conflicto de representación gremial, que claramente, en el caso de ustedes, Marcelo, estaba más que claro, ¿no? O sea, acá estaban involucrados 4 gremios distintos. No, digamos, acerca de eso no había ninguna duda. Ahora, si uno se pregunta, ¿y con esto solucioné? Con esto no soluciono nada. Esta es una condición que puede ser necesaria, pero no suficiente. Digo todo esto en el marco de las circunstancias de cada caso, porque en el caso de Marcelo, entiendo perfectamente, uno tiene kilómetros y kilómetros de camiones esperando para entrar, tenés que hacer lo posible, y lo posible no es lo definitivo, ni es lo perfecto, se hace lo que se puede. Ahora, dicho esto de una posibilidad es instar el procedimiento del decreto 2040, ¿pero para qué? Nada más que para después, en todo caso, poder plantear otras acciones. Ejemplo, acciones declarativas, donde uno diga, yo no vengo a pedir que me encuadre un juez en abstracto convencionalmente a la actividad, porque no lo va a hacer.
pero le puedo pedir a un juez, en una acción declarativa, miren, acá hay un procedimiento que entró a correr, que nadie quiso activar, pero yo sí lo activé, que es de encuadramiento sindical, a ver a quién le corresponde la representación. Mientras tanto, tenga la amabilidad de concederme alguna medida, que puede ser hasta precautoria, por supuesto provisoria, como ha ocurrido, hay fallos, incluso en la provincia de Santa Fe del Porte, del Tribunal Superior, donde han concedido medidas, ¿sí? Para que mientras se dilucida el procedimiento de encuadramiento sindical, el gremio reclamante se abstenga de turbar las actividades normales y habituales que desarrolla la compañía. Ustedes dirán, y bueno, puede no pasar, está bien, pero algo tenemos que hacer. Se podrán pedir incluso astraentes. ¿Las concederá o no el juez? No lo sabemos. Pero digo, me parece que acá hay un combo de medidas. Yo me estoy ciñendo un poco a lo jurídico estrictamente, y esto no deja de lado que simultáneamente se intenten posibilidades de negociación que normalmente para la salida del conflicto son las mejores, porque como en general todas las resoluciones que dirimen un conflicto de encuadramiento son declarativas, siempre tengo el problema de que puede ser macanudo que me resuelvan la cuestión, pero después, si no era, por ejemplo, eventualmente el gremio que hubiera correspondido, y después, como consecuencia adicional, la aplicación de algún convenio, tenga que pagar retroactivamente una cantidad de cositas. Diferencias salariales, aportes y contribuciones convencionales. Tenemos a discutir tema de obra social, que no sería en principio tan litigioso, pero bueno, la discusión va a estar, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Me parece que hay varios planos que hay eventualmente que activar si no podemos llegar a una solución negociada. Entonces, trato de sintetizar. Si uno pudiera llegar a una solución negociada, es lo deseable, pero me parece que en el caso que plantea Marcelo, estaba muy claro que, por lo menos al principio, es imposible llegar con los 4 gremios a una solución negociada. Y después, bueno, por supuesto digo, cuanto más rápido activemos las eventuales soluciones jurídicas, más fuerte en todo caso podrá estar la compañía, de acuerdo a lo que se resuelva, para poder negociar una solución. Perdón por la extensión. No, está perfecto lo que decís, Marcelo, y la verdad que hace total sentido. Y un poco volviendo a revivir esta experiencia, nosotros teníamos como 2 ejes de trabajo. Uno era encontrar la solución en los tiempos que nosotros necesitábamos, y la otra es no dejar de hacer lo que a derecho correspondía. De hecho, hemos pedido declaración de certeza para que la justicia directamente nos dijera qué gremio debía o qué convención de trabajo debíamos aplicar. En esa declaración de certeza, el juez se declaró incompetente. Digamos, no íbamos teniendo suerte en todo el recorrido que a derecho sí o sí teníamos que hacer. ¿Qué nos pasó en el mientras tanto? Buscábamos estas alternativas de solución, que fue encuadrar a estas 29 personas que estaban en el antepuerto. Rápidamente lo que dijimos es, acá hay, en el fondo, más allá de los intereses gremiales, empezamos a conversar con la gente, a hacer como un focus group, como para poder entender si esto era un pedido genuino de los sindicatos porque había una necesidad de fondo de la gente, o era una cuestión de pelea, más que nada para demostrar por dónde pasa el poder de cada una de las instituciones que representaban a la gente. Y en el fondo la gente nos hizo ver que la cuestión era plata, ¿sí? Había diferencias en salarios básicos entre los distintos gremios, había diferencias en adicionales, en recargo de horas extras y todo lo demás. Entonces lo que dijimos es, nosotros no podemos volver a transitar por esto porque no vamos a tener una oportunidad de tener tiempo para resolverlo.
Con lo cual, en forma unilateral, decidimos aplicar el convenio más favorable al trabajador, el más alto, para todo el complejo, ¿sí? Donde incluían todas las actividades. Esto ayudó un poco a bajar la espuma del conflicto, pero durante el transcurso del año siguiente empezamos a tener como notificaciones de cambio de solicitud de afiliación, ¿sí? Una persona de Urgara se afiliaba a aceitero, una persona de comercio se afiliaba a cerveceros y malteros, y así es como que iban buscando cuál era la mejor situación que les convenía, ya sea porque un gremio tenía salón de fiesta, por el motivo que sea. A cada una de esas afiliaciones que fuimos recibiendo, tomábamos nota, decíamos que íbamos a proceder al descuento, pero que esto no cambiaba su estatus laboral, ¿sí? No es que íbamos a cambiarle el convenio colectivo que veníamos aplicando. Después de esas idas y vueltas de notificaciones, empezamos a recibir exigencia de que las personas estaban afiliadas y que debíamos encuadrarlas. Para esto empezamos a tener después algunas medidas de acción directa que empezaron a continuarse por parte de todos los gremios. Digamos, era como que había un talonario en la puerta, sacaban número y decían, hoy me toca a mí hacer el bloqueo, mañana le toca a otro, pasado hago el kit de colaboración, lo hacía otro. Así que bueno, en ese mientras tanto, volvimos a transitar todas las instancias, ¿sí? Al año siguiente, porque ya el gremio de la actividad principal nos pedía tener representatividad dentro del puerto, lo cual era inviable porque no existe en ninguna instalación portuaria un gremio totalmente ajeno a esa actividad, ¿sí? Podríamos estar discutiendo si el SUPA, si Urgara o Comercio Puertos Privados tienen o no alguna tarea en disputa, pero no un gremio que es totalmente ajeno a la actividad portuaria. Entonces, bueno, ahí volvimos a transitar todo el camino administrativo, ya sea a nivel nación como a nivel provincia, con las distintas prórrogas de las conciliaciones sin resolverse la cuestión de fondo, yendo a la justicia, pidiendo acciones declarativas, jueces declarándose incompetentes, solicitándonos que recorriéramos primero a la instancia administrativa para que ellos, para después poder fundamentar una presentación en la instancia judicial. Imaginen que este conflicto, digamos, se vuelve a recrudecer en el año 2015. Justo el país estaba en una situación muy parecida a la de ahora, donde necesitaba tener certezas de ingreso de divisas, que se da generalmente por la exportación de grano, y uno de los ingresos principales de divisas que tiene el país pasa por los puertos. Con lo cual ya había como adicionalmente un interés político de fondo, ¿sí? Y por suerte, esto se agotaron todas las instancias administrativas, fueron exhortadas todas las partes para terminar con las medidas de acción directa, de buscar por el camino del diálogo alguna solución o algo por el estilo. Y bueno, finalmente este conflicto termina con una discusión ya en el marco de la política, se termina en Casa de Gobierno con todos los gremios, la empresa y los funcionarios de ese momento. Y la pregunta principal que hicieron los funcionarios, que se abstraen de la cuestión jurídica y todo lo demás, y es, tenemos que resolver el problema que tenemos ahora con la inmediatez y la urgencia que se necesita. Y finalmente, la pregunta de fondo fue, acá tenemos un problema de plata. Y por suerte nosotros habíamos aplicado, ya hacía un año anterior, esto de, en forma unilateral, pagar el salario más alto. Y como dijimos que no era una cuestión de plata, el gobierno instó a todas las partes a decir, hasta acá llegamos, en este lugar no existen más conflictos sindicales, cada uno se queda en el lugar que tiene y esto que nosotros implementamos en forma unilateral, se terminó generando un documento con esas mismas condiciones,
a la cual tuvimos que suscribir todas las partes involucradas, ¿sí? Hoy por hoy, este acuerdo intersindical, buscamos algún antecedente en Argentina, y creo que hay un solo caso de este tipo. Finalmente firmamos un acuerdo intersindical y desde el 2015 que tenemos como esta barrera de contención, ¿sí? Donde cada uno de los sindicatos dio su voluntad de decir que iba a respetar el status quo que estaba ya predefinido, siempre y cuando la empresa cumpliera con el compromiso que había asumido de pagar la remuneración o el convenio colectivo más alto, sin cambiar el encuadramiento de cada uno de los trabajadores. Qué interesante, che. Sí, realmente, ¿no? Héctor, dale. Me parece que Marcelo, en esta síntesis, no solamente nos cuenta todas las frustraciones que fue acumulando este caso, y que eso fue, me parece, lo que llevó también a este spot a elegir los conflictos intersindicales como el punto de partida, ¿no? Porque todos los empleadores en Argentina, y lo han dicho mis distinguidos colegas, hacen que el empleador siempre esté tomando decisiones que son dilemas, no tomando la decisión más apropiada, sino la que ocasione menos daño. Y eso tiene que ver también con la falta de volumen institucional que existe en nuestro país, ¿no? A veces hablamos de la falta de volumen institucional y parecería que fue una cuestión abstracta, pero Marcelo creo que ha detallado hitos que muestran que es bien concreto. Se va a la justicia se declara incompetente. Se va a la autoridad laboral dice, no, yo en rigor de verdad no tengo competencia para abocarme porque ya en el año 2004 dejaron sin efecto el decreto 105 que le daba competencia a la autoridad laboral para resolver conflictos de encuadre convencional, con lo cual eso también pone en tela de juicio y en duda y en tensión esto que señalaba bien Marcelo respecto al mecanismo del decreto 1040, porque hay muchos que consideran que es una puerta que está obturada hoy, otros que no, pero hay algunos que dicen, y si no tengo el decreto 105 que le daba facultad al Ministerio de Trabajo, tampoco se podría entrar por la ventana del encuadre sindical que le dé un rol al empleador para participar como tercero interesado, porque ciertamente es el que generó la inversión en ese puerto y el que se compró todos los problemas como consecuencia de un proceso de inversión. Digamos, eso también tiene que ver con ese costo argentino que a veces uno pone en el título y después, cuando vienen estos casos, los comprende en carne propia, digamos, y lo sufre. Y la suerte es que una empresa multinacional como en la que está Marcelo tuvo la chance de poder tomar una decisión oportuna, que fue ir al convenio con condiciones más favorables, que fue una solución de facto, una solución heterodoxa, una solución, como yo siempre digo, una solución en la desesperación, porque uno termina tomando medidas solo para hacer un control de daños. Digo esto porque a veces uno tiene que hacer un ejercicio de empatía cuando se plantean casos concretos de conflictos intersindicales y estamos hasta obligados a salir un poco de la teoría e ir a la práctica y entender que una decisión para una coyuntura a veces nos genera un problema para adelante de otra índole, ¿no? Porque esto que señalabas de tener afiliaciones cruzadas nos llevan casi a una realidad que hoy es propia y exclusiva del Estado, ¿no? Donde hay un sistema de representación plural y múltiple y no el sistema de unicidad promocionada que es propio de nuestro derecho privado, de nuestro ámbito privado, y que debería ser la herramienta con la cual se puedan dilucidar aquellos conflictos de superposición de personerías, que hay estudios en Argentina que muestran que prácticamente el 60% de las actividades productivas tienen potencialmente un conflicto intersindical por yuxtaposición de esas personerías, que han sido otorgadas con una clara finalidad política, que tienen contornos que son totalmente difusos, que se apoyan unos con otros, que aparte vienen nuevas actividades que no están contempladas, o que de pronto termina prevaleciendo el poder político. Y en esto termino rápido para poder dejar a Marcelo que nos complete cómo cerró esta historia interesante. Pero fíjense que en la Casa de Gobierno, en una mesa política, con dirigentes políticos, haciendo preguntas que no
correspondían hacerlas en ese momento, porque si esto hubiera sido al inicio del proceso, bueno, hubiera tenido algún sentido, pero al final del proceso, me imagino yo que los daños en algún momento se cuantificaron y deben haber sido enormes, los daños materiales y los intangibles, ¿no? Porque hay pérdida de oportunidades, hay pérdida de crecimiento, en fin, todo este cúmulo de frustraciones de las que hablábamos al principio, ¿no? que conlleva un conflicto de encuadre sindical, donde finalmente tenemos nuestro marco legal pensado para dirimir un conflicto de derechos, pero en la práctica termina operando en la dinámica como un conflicto de intereses. Y la prueba que es de intereses y la prueba que es de poder es que finalmente lo resuelve una mesa donde se distribuyó el poder, ¿no? Entonces me parece que eso es un poco lo... Como salir por arriba del laberinto, ¿no? Sí, ahí me parece importante de todos modos. Me parece que el caso es muy interesante de todo punto de vista, porque además es extremo, ¿no? Pero me parece interesante, nos deja una... Cuando yo decía, bueno, esto hay que operarlo en distintos planos y, por supuesto, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, de acuerdo a las capacidades de cada uno, y digo, capacidad de cada uno es capacidad de la compañía involucrada, pero también capacidades de los contendientes y necesidades, obviamente. Y por eso yo ponía entre los distintos planos, además de las soluciones jurídicas, que me parece que siempre vale la pena correr en la medida que puedan aportar, y que no son una sola, sino que pueden ser varias, el tema de la negociación, tenerlo en cuenta siempre. Fíjense que en este caso habla, digamos, a las claras de la necesidad de estar flexibles a las posibilidades de negociación, porque muchas veces es la única solución posible, pero también, como contrapartida a eso, seamos conscientes de que no es lo mismo hacer esto asumiendo un sobrecosto en la actividad exportadora, cerealera, aceitera de Argentina, que en otras actividades. En otras actividades, o sea, yo lo pongo mi estimado Marcelo Patriarca, en otra actividad donde viene con una pretensión que le incrementa respecto de la competencia la compensación total en un 30, 40, 50%, y la negociación no hubiera sido quizás un camino viable. Pero bueno, esto habla de, como también decía Héctor, ¿no? La debilidad o la fragilidad de lo jurídico, de lo institucional, nos exige un gran esfuerzo en explorar todas las alternativas y no podemos descartar la negociación desde el minuto uno, en la medida que sea posible, ¿no? La verdad, no sé, Fede, por ahí vos ibas a hacer un comentario y yo te interrumpí. No, bueno, yo me quedo con algunas palabras que Héctor y Marcelo están dando, y ese reclamo de siempre respecto de la institucionalidad. Yo creo que en algún momento en nuestras vidas, dentro de no mucho tiempo, porque ya algunos peinamos canas, necesitamos ingresar a un escenario de mayor... Algunos no peinamos nada. Digo, necesitamos, eso es un pedido a gritos, necesitamos ingresar a un escenario de institucionalidad, porque de lo contrario vamos a terminar siempre negociando y resolviendo, entre paréntesis resolviendo, porque creo que, Marcelo, vos me ratificarás o no, no sé si considerás que el tema está solucionado, me parece que no, me parece que no está solucionado a nivel ni fáctico ni jurídico. Entonces, todo aquello que se resolvió por la absoluta ausencia de institucionalidad, que se resolvió, entre comillas, después de un año o un año y medio de gastar mucho dinero, de entorpecer absolutamente la producción de una compañía que, como decís vos, exporta y genera dinero para todos, ingresamos en un terreno absolutamente de imposible negociación. Hay veces en las que la negociación no es la llave para solucionar los problemas. Claro que debemos acudir a la negociación en función de que nadie resuelve lo que debe resolver. Cuando vos dijiste, nos juntamos en la Casa Rosada y vino una pregunta elemental, la pregunta elemental, la respuesta tuya me frustró la expectativa, porque la pregunta elemental era, ¿cuál es la actividad de la compañía? O sea, ¿cuál es la actividad de la unidad técnica de ejecución sobre la cual se exige representatividad?
Esa pregunta nunca estuvo hecha, cuando debió haber estado hecha desde el día número 1, y todos deberían haber estado, ser testigos protagonistas de una respuesta en lo posible clara, que definiera representatividad en función de la grupo gremial. Era muy sencillo, y la respuesta estaba. Lástima que la pregunta no se hace. Sí, me gustaría un segundito meter un pequeño bocado. Yo creo que evidentemente el conflicto se termina resolviendo, saliendo del laberinto por arriba, claro. Y como bien marcaban nuestros abogados, es en la medida que haya organizaciones que puedan hacerlo, no sé si bienvenido, porque no es una buena noticia, ¿sí? Pero se resuelve el conflicto. El tema es ¿cuántas de nuestras organizaciones pueden hacerlo? Si realmente el tema jurídico está zanjado, para mí, adelanto criterio, no. Es una cuestión de equilibrio fáctico que durará lo que durará y hasta que se vuelvan a poner en pie de guerra algunas condiciones que pueden ser de orden económico claramente. Porque recordemos que esta forma de traccionar no siempre los pone a los sindicatos en luchas agonales. El mismo resultado del ejercicio que estamos viendo es que de algún modo ganaron todo menos la empresa. ¿Sí? Con lo cual, no sé hasta qué punto fueron adversarios, ¿no? A mí me surge lamentablemente esa sensación que todos los que estamos acá somos personas que nos gusta dialogar y negociar, pero también vivimos en un contexto o un ecosistema donde quien tiene poder muchas veces no negocia, ejerce el poder, simplemente eso, y ahí impone las condiciones. Y acá es un poco la sensación que me queda, ¿no? De orfandad, de frustración, pero digo, ¿cuánto más podemos o qué deberíamos intentar hacer? Y ahí está el planteo, más allá de las herramientas jurídicas que tenemos, son escasas y son precarias a veces, ¿en qué frente se podría avanzar para intentar de lograr una resolución distinta a esta? El que quiera la toma, la pregunta. Yo, ahí, Mariano, un poco como para también ir cerrándole cómo terminó el caso. El caso, por suerte, hoy está en una tensa calma, ¿sí? Por suerte, todos los actores han firmado un documento donde adhieren a la solución que no es jurídica, ¿sí? Que es simplemente económica, y esperemos que continúe en el tiempo. Lo que decía Héctor y lo que decía Marcelo, vos y Federico, es cierto, hay empresas que por ahí no tienen la oportunidad de buscar una alternativa de solución como esta, pero la realidad es que tiene que ver también con el giro del negocio. Yo, para que ustedes tengan dimensión, tener un barco en Rada sale $70.000, y nosotros en ese momento teníamos 25 barcos en Rada. Después, hacer el desvío del cupeo. $70.000 por día el barco en Por Rada. día, sí, por día. Digamos, hacer el desvío del cupeo de 1.500 camiones tiene un costo casi doble de eso. Entonces, tiene que ver un poco con el giro del negocio, y la solución está dentro de esas alternativas y posibilidades. Yo te digo, como tránsito en todo esto, imagínate que nuestro mayor optimismo pasaba que, por suerte, el conflicto era entre gremios que tenían personería gremial, que en el medio no teníamos uno con simple inscripción. Si no, no le hubiésemos encontrado la solución nunca. Y que más allá que esto que termina siendo la política al final de todo el recorrido, debería haber sido abordado profesionalmente por cada uno de los institutos que están determinados por ley para que lo resuelvan, y no lo resolvieron, y tampoco tomaron una definición al respecto. Y creo que tiene que ver esto con que hay instituciones que deberían impartir las condiciones y el reglamento del juego,
y no jugar a la política, porque en definitiva muchas veces los juzgados laborales o quizás el ministerio no juega a fondo realmente como debería jugar, porque políticamente por ahí no es lo correcto, digamos, no estaría bien visto que una institución gubernamental termine definiendo un problema de una multinacional o algo parecido. Yo creo que deberíamos volver al eje o al centro de las cuestiones que se discuten para no empezar a teñirlas con todas estas cuestiones que son más del folclore que de la cuestión de fondo en definitiva. Lo que sí de esta experiencia con lo que nos quedamos es que a la negociación y al diálogo es una apuesta que nunca hay que dejar de hacer, porque en definitiva, en el transcurso de un conflicto, siempre alguna chispa se genera y ahí puede estar una solución. Y por el otro lado, no dejar de hacer lo que a derecho le corresponde a cada una de las compañías. Yo sé que muchas veces conectar teoría y realidad es difícil, y no se da, pero creo que son caminos que pueden ir en paralelo y no podemos, nosotros al menos cuando damos nuestra opinión profesional dentro de las empresas, desde el ámbito que nos toque, no podemos dejar de decir que tenemos que hacer lo que la teoría indica y tratar de resolver la urgencia en la realidad. Es No quiero brillante aburrir más. tus conclusiones son brillantes, Marcelo, porque es lo que sucede todo el tiempo en este tipo de conflictos. Siempre hay una situación estresante entre lo que es y lo que debe ser. Y no podemos quedarnos con el deber ser, porque si nos quedamos con el deber ser, nos vamos a pegar la cabeza contra la pared muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, desde la tribuna reclamamos siempre que uno pueda conducirse por el terreno del deber ser y no por aquel terreno que nos imponga las circunstancias políticas. Y lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, este tipo de conflictos se resuelven políticamente. Yo he llegado a firmar un convenio colectivo de trabajo de empresa de doble representación sindical. O sea, y eso fue netamente político. Una compañía de 8.000 personas en donde 2 sindicatos al mismo tiempo representan a todos. Y eso es una decisión política. Sí. Entonces, ingresamos en un terreno muy, muy, muy difícil. Sí, y saliendo de este marco, después queda quienes estuvieron en la batalla, que son los mandos medios, supervisores, gerentes, que, digamos, están che, ingresen a trabajar, no ingresamos, pasar por un piquete y aguantarse que te digan lo que te dicen cuando tenés que ponerle el cuerpo a esas cosas. Después poder levantar la moral de esa gente que está en el día a día, que aparte tiene las exigencias por los resultados y todo lo demás, digamos, creo que fue lo más difícil de trabajar después de todo esto, ¿sí? Porque hay gente que se recupera fácilmente o tiene esta capacidad de entendimiento que muchas veces lo teórico nunca se concluye con la realidad. Hay veces que van por caminos paralelos. Hay gente que rápidamente lo entiende porque vive acá, no vive en Suecia o en Dinamarca, y lo entiende rápidamente porque les pasa en el día a día. Pero hay otras personas que les cuesta muchísimo y de hecho nosotros hemos tenido personal de responsabilidad en el puerto y todo lo demás, que no lo hemos podido recuperar después de haber transitado por esta situación, que fueron casi 2 años de conflictividad, de alta conflictividad. Yo ahí quizás insistiendo un poco con que en materia de encuadramiento convencional, ir a buscar una solución definitiva, primero en la instancia administrativa no es posible, y en instancia judicial, digamos, si se da, va a ser aplicable al caso de quienes lo planteen, no va a ser la compañía la que obtenga un encuadramiento convencional a la justicia. Vamos a empezar por ahí. Con lo cual me parece que en las circunstancias actuales, el marco jurídico, ya no estoy hablando nada más que del marco político y demás, el marco jurídico, lo que hay que ir buscando, y ahí Marcelo, vuelvo a coincidir con vos,
es tener un menú de medidas donde se agote con inteligencia y en el momento que corresponda todo el rango de medidas posibles, ¿sí? Y ahora, si alguno se sintió abrumado con este tema, que es un ejemplo hermoso que trajo Marcelo, muy, muy interesante, muy complejo, digo, esta es una de las clases de conflicto de encuadramiento sindical o convencional que pueden plantearse, porque en Argentina gran parte de los que nos están acompañando han vivido otro tipo de conflicto, desde el conflicto impropio que se puede dar de representación cuando viene un gremio que tiene el poder que tiene y viene a pedir una unidad de negociación al Ministerio de Trabajo, una unidad de negociación colectiva, sobre una actividad que ya está más o menos definida a favor de una compañía, casos de desafiliación, los peores casos, como bien decía Marcelo, de conflicto de representación entre sindicato de personalidad gremial y el que no lo tiene una simple inscripción, pero pesa en la compañía, etc. Tenemos para entretenernos con este tipo, me parece, de talleres en materia de conflictos de representación y de encuadramiento convencional. Yo creo que a quienes estamos en recursos humanos, ya sea con estos temas que son más duros o con temas que son más blandos, son los que terminan haciendo que sea una pasión, porque la realidad es que con todas estas incertidumbres es difícil tener certeza, y es lo que hace que nuestro trabajo no sea rutinario y que todos los días vos vayas planificado para hacer o tener determinado día, barrer con determinados temas, y te llevó puesto en la realidad que tuviste que hacer cualquier otra cosa, y eso que tenías pensado ni siquiera pudiste ni ponerlo en un papel. Yo creo que eso es lo que genera la adrenalina de quienes nos gusta recursos humanos, el derecho y las partes blandas que también tienen nuestras áreas. Muy bien, buenísimo, che. Mariano, tenemos una muy buena apertura del spot. De lujo, Sí. de lujo. La verdad que, como decía también los Marcelos, pero en particular lo dejó picando Marcelo Rolón, este tema da para rato, este tema tiene 1000 aristas. Lo cierto es que el hombre de recursos humanos tiene que sentarse frente a esa realidad y tratar de domesticarla, que es la tarea más compleja. Así que por ahí, si hay clamor popular por esto, por ahí le podríamos dar hasta una segunda parte, ¿no? Para ver alguno de esos otros casos antes de que termine el año o programarlo para el año que viene. Y nada, dejo yo esa iniciativa o esa inquietud acá al grupo. De mi lado, muy agradecido a todos. No sé si han quedado preguntas. Gustavo, no sé cómo venimos con los tiempos. No, sí, tenemos que estar ya cerrando porque tenemos siempre como 40 minutos, pensamos, pero damos la posibilidad de extenderlo a 1 hora, ¿no? Y estamos ahí en el límite de la hora. Está diciendo que son las 3 en punto, mi reloj. Así que bueno, agradecemos a todos, tanto los ponentes, la generosidad de Marcelo y también la profesionalidad de la empresa, ¿no? Porque a veces, viste, uno quiere contar cosas, pero por ahí no te dejan, ¿no? Así que muchísimas gracias a Marcelo, a Cargill, ¿no? Por contarnos este caso, y a los ilustres doctores, ¿no? Al otro Marcelo, a Federico y a Héctor, el aporte de ellos. Tenemos una novedad con esto de los temas de encuadramiento, podemos hablar la próxima del laudo Otero, ¿no? Como tema nuevo. Pero cerremos con esto y nos encontramos en 15 días. Muchas gracias también a todos los que están ahí del otro lado. Algunos los estamos viendo, ¿no? Pero están los que no vemos. Doctor, muchas gracias. Mariano, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Muchísimas Un gracias. placer. Chau, Muchas chau. gracias, Marcelo. Gracias a todos. Chau, chau. Muchas gracias. Saludos.